El especialista responde. Los niños, niñas y adolescentes ya volvieron a clases, para algunos un proceso difícil de enfrentar, y no solo en el ámbito académico. Sabemos que el acoso escolar es un problema urgente que enfrentar hoy y es necesaria la detección temprana de los casos, la contención y, por supuesto, la prevención. Conversaremos de este tema junto a la doctora Paula Lepe, ella es psiquiatra infanto-juvenil de Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, la base de todo este problema, conocemos que las cifras además han ido aumentando. ¿Dónde podría radicar que está este problema del acoso escolar y que ha ido además incrementándose durante estos últimos años? A ver, la verdad es que el bullying o acoso escolar es tan antiguo como en la Biblia el tema de Caín y Abel. Ya desde ahí ya se sabe un poco de dónde viene. Pero con el paso de los años, la verdad es que la intensidad y la frecuencia de los casos han ido aumentando muy por encima de lo esperado. Y yo creo que eso se debe a múltiples factores sociales, familiares, escolares. Y la verdad es que lo más importante hoy en día, dentro de lo que tú mencionabas, es la prevención. Y el trabajo ahora para poder finalmente en unos años ver resultados en relación a la baja en la prevalencia, va a tener que ser el trabajo con los niños desde muy pequeños, porque esto tiene que ver con ausencia de habilidades en nuestros niños, niñas y adolescentes, y en fomentar algunas que sí se pueden aprender, como la empatía, el altruismo, el poder poner límites, pero hoy en día es un problema grave y urgente en donde todos somos parte de este problema y también somos parte de la solución. O sea, finalmente no es solo quienes están directamente involucrados, por ejemplo, el niño o niña que hace bullying, el que lo recibe, los padres de cada uno, los cuidadores de cada uno, sino que también el colegio, la sociedad en general. ¿Cómo se pueden ir potenciando lo que usted bien decía en el caso de la prevención? Educar ese tipo de emociones o en el caso de la empatía, ¿cómo? A ver, cuando hablamos de bullying nos deberíamos imaginar un triángulo en donde en una punta está la víctima, el niño que es agredido, en otro lado está el agresor y en la otra punta estamos todos que somos los testigos, ¿sí? Si uno piensa en la víctima en general es un niño que necesita aprender ciertas habilidades como el poder poner límites, el poder decir, para, eso no me gusta. Y de hecho hay actualmente varias líneas, dentro de eso está la disciplina consciente que habla sobre el poder, de hecho yo sigo mucho a Andrea Cardemil, a Manuela, que hablan sobre poder enseñar a los niños desde muy pequeños a usar su gran voz para decir, no, para, esto no me gusta. Hay bibliografía que puede ayudar a los niños también a aprender a poner esos límites. Y esto desde muy pequeñito. Pero ese es un trabajo desde muy pequeño, incluso desde la etapa preverbal. Entonces, cuando pensamos en la víctima, tenemos que pensar en cómo potenciamos esas habilidades de aprender a poner los límites. Pero para eso, primero necesitamos validar a nuestros niños, niñas y adolescentes, entenderlos, comprender las etapas del desarrollo y estamos en una sociedad, al menos en Chile, en donde tenemos una salud mental muy precaria. Sí. De hecho, lo que Felipe Le Canelier dice mucho, y yo lo sigo completamente, habla acerca de que la población nuestra tiene una salud mental parecida a la de países en guerra, como Kosovo, por ejemplo. Entonces, ¿Y eso es así? La cifra, él ha hecho muchos estudios, y lo cito a él porque él es un pionero en estos estudios, habla que efectivamente tenemos una salud mental hasta los 5 años que es muy precaria. Hasta los 5 años, o sea, en el caso de los niños pequeños, ellos ahí está el énfasis, ahí está el énfasis. Ellos están sufriendo un entorno bien abrumador si es que nos comparamos con ese tipo de conflicto. Así es. Por lo tanto, vemos que a este niño que es la víctima, lo que tenemos que hacer es potenciar sus habilidades de poner límites.
Si nos vamos a la otra punta del triángulo, tenemos el niño que es agresor. Y en ese niño tenemos que enseñar la empatía. Y la empatía se aprende. ¿Sí? Se aprende desde el vínculo con la madre, con el padre, las relaciones intrafamiliares. Yo a ese niño le enseño cómo se siente el otro. O sea, si ese niño de pequeñito quita un juguete, yo le digo, mira, ¿viste la cara de tu amigo? ¿Viste que él se puso triste? Entonces, tratemos de hacerlo de otra manera y a enseñarles que cuando ya hay un daño, ya hay un sufrimiento, ya no es un juego. Entonces, a este otro niño que está en esta otra punta del triángulo, le enseñamos empatía. Y en la otra punta, en la que estamos los observadores o los testigos, estamos todos nosotros. Está el colegio, la comunidad, los padres y nosotros como sociedad que tendemos a dar vuelta a la cara y a no hacer frente. Y a todos estos niños principalmente hay que enseñarles altruismo. Hay que enseñarles que sí somos parte y que todos podemos tener tolerancia cero al bullying. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es importante que los papás también estén en la casa monitorizando como, hijo, volviste al colegio, ¿qué te ha parecido? ¿Has visto algún niño que esté solito? ¿Has visto algún niño que lo esté molestando? ¿Qué te parece? ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y así vamos fomentando estas conductas prosociales en los niños y nosotros como adultos también estar siempre con el ejemplo, ¿cierto? Mostrándole a los niños que hay una responsabilidad social que es de todos. Si nosotros como adultos vemos que a alguien le pasa algo y le decimos, no hijo, no mire, eso no es problema nuestro, le estamos enseñando con el ejemplo que no importa que al compañerito lo estén maltratando porque no es problema de él. Claro. Entonces todos somos responsables de esta tolerancia cero al bullying. Doctora, bueno, muy importante cómo va uno como padre o cuidador debiera tener esa conciencia, pero a veces hay eventos que uno hace un comentario, cosas así. ¿Qué tanto marcan al niño, por ejemplo, un comentario desubicado o reírse de otra persona en el mismo entorno familiar que existe? Usted misma lo decía, existe desde siempre el bullying y muchas veces no solo escolar, también en las casas, entre hermanos, en relaciones familiares. ¿Qué tanto marca a un niño de edad temprana, digamos, que hayan estas relaciones en sus casas también? A ver, yo creo que es importante que podamos entender que el bullying, para que se dé, tienen que ser agresiones sistemáticas en el tiempo, repetidas, donde haya un desequilibrio de poder y sea en general el mismo niño que recibe la agresión con el mismo agresor. Si hay un conflicto, ese es un conflicto y tenemos que enseñar a los niños a resolver los conflictos de forma pacífica. Pero eso no es bullying. Un comentario, una pelea, eso no es bullying. Tiene que ser algo reiterado en el tiempo. Okay. Y en relación a las consecuencias, la verdad es que las consecuencias son gravísimas. De hecho, cuando partió el estudio del bullying, partió con un sueco, un psicólogo, Dan, que empezó a evaluar el suicidio de muchos adolescentes y ahí empezó a ver que se daban estas conductas de acoso. Entonces ahora que ya se sabe esto, ya está claramente identificado que una de las principales consecuencias del bullying es el suicidio. Entonces tenemos consecuencias tan graves como el suicidio, que es la muerte, ¿cierto?, intencionada de estos niños y adolescentes, y tenemos otras consecuencias emocionales que pueden durar toda la vida. Finalmente, el bullying se puede transformar en una vivencia traumática, porque no importa el hecho, sino que importa cómo la persona lo vive. Claro. Y si para ese niño es una vivencia traumática, el trauma trae consecuencias incluso que pueden durar para siempre. Claro. Entonces, claramente es un problema grave que tenemos que trabajar, ojalá desde la prevención, en donde las familias, los niños, la comunidad y sobre todo los colegios deben hacerse cargo de este problema que es grave y que es muy urgente. ¿Cómo los padres pueden advertir que su hijo o hija puede ser víctima de bullying? Yo creo que lo primero es intentar pasar tiempo de calidad con los niños para ir conociéndolos y desde esa manera
poder conocer a un tiempo precoz qué es lo que le está pasando, los cambios que va teniendo. Si yo veo que un niño se ríe, le gustan ciertas cosas, las deja de hacer, un niño que va feliz al colegio, que luego no quiere ir. Esos cambios ¿cierto? de conducta Esos bruscos cambios son de muy conducta. llamativos. Y a veces no siempre son bruscos, son paulatinos, porque no siempre el bullying parte con una gravedad importante. A veces parte Claro, puede ir con siendo pequeñas sistemático, cositas. volviéndose una carga. Así es. Aparte que no todo el bullying es de la misma manera. Hay un bullying que puede ser psicológico, que puede tardarse más el papá o la mamá en darse cuenta o el cuidador. Hay un bullying que es físico, o sea, si un niño llega con un ojo morado es mucho más fácil darse cuenta, ¿cierto?, que está ocurriendo una agresión. Y también hay un bullying cibernético que ahora tiene que ver con todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, en donde hay humillaciones, publicación de antecedentes súper íntimos para esos niños, niñas y adolescentes, que también los papás a veces desconocen, entonces es más difícil darse cuenta. Y por último, también está el bullying vincular, que tiene que ver con la exclusión social, con esto de no invitarlas a cumpleaños, no dejarlas participar en ciertos juegos, que tengan que comer solos, que puedan planificar ciertas cosas y el niño no lo consideren. Entonces va a depender un poco del tipo de bullying, ¿cierto?, para que nosotros estemos como recibiendo la señal. Por eso lo más importante es que los papás conozcamos a nuestros hijos, ¿cierto?, y podamos ir viendo esos pequeños cambios y conversándolos. Pero si yo tengo un vínculo con mi hijo en donde castigo, ¿cierto?, no valido, es muy difícil que un niño me cuente lo que le ocurre. ¿Y a quiénes les cuesta más justamente revelar esto que están pasando? ¿A los niños más pequeños? ¿A los adolescentes? O sea, en general, el bullying está visto que se da entre los 9 y los 13 y principalmente entre los 11 y los 12, que es como la adolescencia temprana, en donde están buscando su identidad, en donde necesitan pertenecer. En esa edad se concentra aún más. Aún más. Bien. Entonces, en niños tan pequeños, en general lo que ocurren más son conflictos, como son pequeños, todavía no saben resolver tan bien algunas cosas. Pero ya entre los 9 y los 13 uno espera que los niños tengan herramientas para resolver conflictos. Entonces es ahí donde tenemos que especialmente prestar atención, tenemos que conversar con los profesores, investigar con los amigos, porque a veces los hijos no dicen, ¿cierto? Pero los amigos sí. Tía, mire, sabe que a su hijo hoy día lo molestaron. Y ahí los papás se pueden dar por enterados. Claro, se advierten a partir del testimonio de otros. Entonces hay que estar atentos, hay que tomar el problema y hacerse cargo, y los papás tenemos toda la obligación de indagar acerca de cómo son los ambientes en los cuales están nuestros hijos. Usted había señalado todos estos temas muy importantes en torno a la prevención, ¿no? En darse cuenta cómo uno tiene que tomar ciertas actitudes para que el niño se dé cuenta que puede afectar a un otro, etcétera. Pero ¿qué pasa si el adulto a cargo se da cuenta que su hijo es el agresor? Pese a que, por ejemplo, haya pasado por estos procesos de aprendizaje, etcétera. ¿Cómo se puede actuar frente a eso? ¿Hay padres que pueden reaccionar muy mal ante eso, o hay una negación también? ¿Qué ha visto usted en su... Sí, lo que al menos yo más veo es que en general se tiende a tener una resistencia por parte de los papás frente a los niños que son agresores, porque tienen conductas distintas dentro del hogar y conductas distintas en el ambiente escolar. Entonces los papás como que de alguna manera les cuesta mucho creer esto que el profesor le dice, mire, su hijo golpeó a un compañero, lo molesta, pero que yo creo que lo importante acá, insisto, es generar estos espacios de conversación, familia e hijos, y en caso de que un papá tome conocimiento de que su hijo es el agresor, contener, indagar, sin juzgar y ayudar, porque esos niños que son agresores también lo están pasando mal, también sufren, son otras habilidades que les faltan. A veces son niños que también han sido agredidos, que vienen de familias
un tanto más caóticas, que tienen también mucha necesidad de aceptación. Entonces, la verdad es que aquí todos necesitan el apoyo y la contención de un adulto. Claro, o sea, el castigo como primera reacción a enterarse de que su hijo o hija está haciendo bullying o está participando del bullying, ¿tendría que evaluarse? Absolutamente, siempre hay que conversar. Hay que conversar y el adulto siempre debe mantener la calma. O sea, yo creo que eso es clave en todo lo que hablemos en psiquiatría infanto-juvenil. Tiene que mantener siempre el adulto la calma y el control de la situación. Porque finalmente, si pensamos que el cerebro se termina de desarrollar a los 23 años, un niño de 11 años es un niño aún con un cerebro muy inmaduro. Por lo tanto, requiere ayuda, requiere que le entreguemos las habilidades. Y si nosotros vamos con una conducta prejuiciosa, castigadora, no lo vamos a ayudar, al contrario. Claro. Doctora, vamos a seguir conversando de este tema. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Les aprovechamos de comentar que pueden hacer llegar sus preguntas a través del hashtag El Especialista Responde. Y contarles también, ¿se han preguntado qué le permiten observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visita a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. El Especialista Responde. Estamos conversando junto a la psiquiatra infanto-juvenil de Clínica Las Condes, Paula Lepe. Doctora, algo práctico. Por ejemplo, un niño llega a la casa contando de que lo agredieron. ¿Cuál es la respuesta? Sabemos que no hay una respuesta tipo, por supuesto, hay muchas circunstancias y contextos que se pueden analizar, pero uno le dice que se defienda de vuelta, le avisa a la profesora. ¿Qué es lo aconsejable en estos casos? En estos casos, lo más aconsejable primero es validar la experiencia del niño, darle espacio para que el niño pueda contar lo que ocurrió y nosotros los adultos con una escucha activa validar las emociones y poder devolverle, lo siento, siento que te haya pasado esto, acá estoy yo para ayudarte, siempre voy a estar yo, siempre vas a poder contar conmigo, no tengas miedo. Después de eso, el siguiente paso efectivamente es hablar con el colegio para que el colegio y los profesores estén informados y se haga una intervención hacia la víctima, hacia el agresor y también se pueda hacer en el fondo algún tipo de trabajo con todo el curso. Claro. Para fomentar esto que hablábamos anteriormente. Está esta duda de cómo van a reaccionar por el otro lado también, porque a veces en esta edad, por ejemplo, en los 13 años, de quedar de acusete, de que me acusaste, va a aumentar el nivel de acoso o va a aumentar el nivel de agresividad de parte de la persona que está agrediendo a la víctima. Esto pasa en muchos casos. ¿Cómo poder evaluarlo? O sea, yo creo que en la práctica se da que se actúa desde el miedo. Claro. De hecho, el bullying se esconde un poco bajo este miedo y por eso mismo hay muchos niños, niñas y adolescentes que permanecen en silencio viviendo este sufrimiento que les genera muchas consecuencias desde el punto de vista emocional. Así que somos los adultos los que no debemos responder con este mismo miedo, sino que ni con la agresividad cargo, tampoco, ni con agresividad, responderle de vuelta, ni nada de eso. Por eso es importante solicitar ayuda. Si vemos que un niño lo está pasando muy mal, lo vemos que está triste, consultar al psiquiatra, consultar al psicólogo, para que el niño reciba la ayuda necesaria, para que pueda potenciar sus habilidades y reconocer cuáles fueron los factores, ¿cierto?, que tal vez lo hicieron un poco más vulnerable a sufrir estas agresiones. Luego hablar con el colegio, por supuesto, para que el colegio pueda hablar con los padres de este otro niño, ¿cierto?, que sería el agresor, claro, pero que también sabemos que es un niño que lo pasa mal,
que también requiere ayuda, y luego de eso hablar con el curso, con todo el establecimiento educacional, para tener una política de tolerancia cero al bullying y para, en el fondo, poder resaltar la figura de los testigos, de saber que todos nosotros podemos decir stop al bullying. Y que somos parte también. Y que somos parte de esto. Perfecto. Doctora, revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Trinidad Pérez pregunta, ¿cómo ayudo a mi hijo si los protocolos de su colegio no son efectivos? Está un poco vinculado a esto. Si es que ya pasó por un momento y se da cuenta que no se actúa de otra forma o el niño sigue recibiendo el acoso de algún agresor. O sea, desde el Mineduc, efectivamente, los colegios tienen protocolos que se deben activar cuando el colegio está en conocimiento del bullying. Ocurre en muchos colegios que los colegios no validan estas vivencias y no activan los protocolos ni hacen algún tipo de intervención. O sea, a veces yo me he encontrado con pacientes que el colegio está al tanto y no han hecho, luego de 3 meses, ninguna intervención. En esos casos, lo aconsejable es comunicarse directamente con el Mineduc, la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Y dar a conocer este problema. Y en casos graves de bullying, avisar a la Fiscalía o a la PDI para que se investigue. Pero tenemos que entender que este es un problema grave que hay que hacerse cargo y hay que resolverlo. Y no porque el colegio, ¿cierto?, no responda, nosotros como papás tampoco le vamos a dar una respuesta a este niño que nos está pidiendo ayuda. O sea, para que un niño logre decir que es víctima de bullying, es porque él no logra con las herramientas que tiene para su edad resolverlo. Entonces necesita un adulto que respalde y ayude. ¿Debiera acudir en este caso los padres con ese niño víctima o en este caso agresor a un psiquiatra, a un psicólogo también? Yo siempre creo que lo aconsejable es que preguntemos de más que de menos. En último caso, el psicólogo diría, no, es un conflicto, es algo puntual, no hay de qué preocuparse, lo mismo con la consulta al psiquiatra, pero la verdad es que la prevalencia habla que en la mayoría de los casos hay otras situaciones de vulnerabilidad emocional o de patología psiquiátrica que necesita ser tratada. Claro. Doctora, revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar nuestra audiencia a través de las redes sociales. Eugenio Morales, ¿con qué herramientas un adolescente puede defenderse ante una agresión psicológica de sus compañeros? Bueno, la verdad es que, insisto, para que un adolescente logre defenderse, es importante que el trabajo lo hagamos desde que son pequeños, desde que aprendan desde muy pequeñitos a poner límites. Y eso también se aprende en la familia. Si hay un niño dentro de un hogar que quiere algo, yo le digo, no, eso no. Si no lo escucho, si no lo valido, ¿cierto? Tampoco le enseño a usar, ¿cierto?, su poder de poder poner los límites. Límites, claro. Si ya eso no se ha aprendido por la razón que sea, el adolescente debería poder confiarle esto a un amigo, y ahí es importante que los otros compañeros y amigos también tengan estas conductas prosociales de decirle, oye, no le gusta, para. Claro. También este adolescente pudiese, ojalá, contarle a sus papás para que estos papás puedan proteger, tal vez tener una cercanía con el psicólogo del colegio, tal vez, ¿cierto?, con el profesor jefe o el profesor de algún ramo en especial con el que tiene un vínculo cercano. Pero la idea es que los adolescentes logren pedir ayuda y resolver esto de una forma lo más pacífica posible, porque agresión con agresión solo aumenta la escalada de violencia y no detiene la agresión en sí misma. Claro, y lamentablemente ya nos hemos enterado de varios casos en que esta escalada de violencia pareciera no tener fin y termina de formas muy malas, muy lamentables y trágicas en algunos casos. Alcanzamos a revisar otra de las preguntas, veamos si aparece o no a través del hashtag El Especialista Responde, que nos hacen llegar sus dudas. Javi Tapia, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo si sufre bullying? Si le digo que acusa a los agresores, puede ser peor. Estamos un poco en lo mismo, pero es un temor que tienen muchos padres de si enfrentamos al agresor o si le avisamos a la profesora, se puede volver más complejo.
O sea, yo creo que es importante no tener miedo, hacer todo lo que corresponde hacer, que es dar aviso al colegio para que el colegio intervenga, acudir, ¿cierto?, a pedir ayuda psicológica, psiquiátrica, pedir ayuda a instancias mayores, pero la verdad es que si un niño sufre bullying, tenemos que validar su experiencia como algo urgente, entender que es algo grave lo que ocurre y si necesitamos consultar siempre con la mayor celeridad posible, porque eso tal vez signifique que si perdemos unos días, el niño pueda autolesionarse, ¿cierto? Pueda querer atentar contra su vida o a veces cobrar venganza. Se ha visto en otros países que hay niños que por sus propias manos han querido cobrar venganza por años de sufrimiento por ser víctima de bullying. Entonces es importante que esto se pueda parar y para eso no debemos tener miedo. Claro. Y debemos decir tolerancia cero al bullying escolar. Doctora, no lo conversamos, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿alguna pauta, algún consejo a partir del uso de las redes sociales, algún control parental que sea necesario para que también evitar el acoso escolar de ida y vuelta, ¿no? De ser agresor o ser agredido? O sea, yo creo que las redes sociales son para mayores de 18 años. Si hay un papá o una mamá, un cuidador que accede a entregarle a sus hijos redes sociales siendo menores de 18 años, sí o sí tiene que haber un control parental. Tiene que haber una revisión sistemática, tiene que haber un control de ello, tiene que haber previa educación de mira, las redes sociales sirven para esto, tienen estos riesgos. Si yo te permito esto, entonces va a haber un control semanal, diario de lo que tú haces, de lo que no haces, está permitido esto, esto no está permitido. Y desde ahí los papás también enseñar a poner esos límites. Pero sí o sí tiene que haber un control parental de las redes sociales. Si es que son niños menores, de porque 18 además hay riesgos de otra clase también. Así es. Con las redes sociales. Yo siempre aconsejo las redes sociales para mayores de 18 años. En la práctica, la verdad es que ocurre algo muy distinto a lo que uno aconseja. Pero si eso ocurre, si los niños, niñas y adolescentes menores de 18 la utilizan, debe ser con un control parental exhaustivo. Claro, y si reciben este acoso también por las redes y no en forma presencial, digamos, cuando están en el colegio, digamos, todo lo que hemos conversado acá en el programa, igual de válido. ¿Consiste un poco en lo mismo este ciberacoso al bullying escolar? Por eso hablábamos de los 4 tipos de bullying, claro. Todos de la misma gravedad, todos dentro de la misma, del mismo triángulo que conversábamos y todos con secuelas que pueden ser de por vida. Así que la verdad es que todos son igual de importantes, igual de graves. Muy importante también lo que usted señala, doctora, que finalmente somos todos los que tenemos que participar de esta prevención, detección también y estar muy atentos porque ya es como una campaña que tenemos que empezar a participar para decirle stop al bullying, basta de acoso y así aprender también que los niños lo pasan muy mal y que esto no es normal. Doctora, antes de despedirnos, queremos invitarlos también a revisar 24horas.cl. El equipo ha preparado un artículo sobre este tema y también conversan sobre las denuncias, ¿no? Por maltrato entre estudiantes. Han registrado la segunda cifra más alta en una década. Esto puede decirnos, claro, lo grave del asunto, pero también lo importante de denunciar y que también tomen cartas en el asunto las autoridades en torno a la educación y los colegios en particular, poner mucho ojo también en sus protocolos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y ustedes sigan en sintonía de Canal 24 Horas, ya siguen las noticias aquí en esta jornada de lunes. Gracias, chao. El especialista responde.